Bueno, pues vamos a analizar el nervio facial. En primer lugar, tenemos que decir que, como ya hemos visto anteriormente, se encarga de los músculos de la mímica, por tanto va a ser motor. También va a recoger la sensibilidad del paladar y de la lengua, entonces va a ser sensitivo. Y por otro lado, también va a tener componente parasimpático, es decir, para inervar a las glándulas y a las mucosas. Pero vamos a analizar cada componente por separado. Entonces, como todavía no hemos dado la anatomía del sistema nervioso central, pues vamos a decir que el nervio se origina y sale del tronco del encéfalo. Así que voy a pintar un árbol para que no se os olvide. Entonces, sale del tronco del encéfalo, sale el nervio facial acompañado del nervio intermedio o el nervio de Brisberg. Que el nervio de Brisberg va a llevar dos componentes parasimpáticos más un componente sensitivo, que vamos a ver ahora por separado. Entonces, en la cavidad craneal, intracranealmente, los dos entran por el orificio auditivo interno, tienen un recorrido, se juntan y tienen un recorrido muy pequeñito los dos juntos, hasta alcanzar el ganglio geniculado, que es este de aquí, o también conocido como la primera rodilla del facial. Y a partir del ganglio geniculado tiene dos caminos, es decir, o se separa un componente parasimpático y sigue su camino, o anteriormente o posteriormente el nervio facial sigue otro. Entonces vamos a ver el primero. El componente parasimpático se separa anteriormente, tiene un recorrido intrapetroso y en ese recorrido intrapetroso se conoce como nervio petroso mayor. Entonces, sale de la porción petrosa a través del hiato para el nervio petroso mayor. Y se hace, se hace intracraneal. Llega hasta la fosa craneal media. Y a través del agujero rasgado anterior se mete por el conducto ovidiano y se conoce como el nervio ovidiano o nervio del conducto pterigopalatino. Si nos acordamos bien de la fosa pterigopalatina, sabemos que ese orificio está en su pared posterior y alcanza la fosa pterigopalatina. Y en la fosa pterigopalatina va a estar el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino. Y como este componente es parasimpático, pues aquí va a encontrar el soma de las segundas neuronas postganglionares. ¿Por qué? Porque como conocemos, el sistema parasimpático, las segundas neuronas se encuentran muy cerquita de la glándula, mucosa, etcétera, a la que tienen que inervar. Por lo tanto, como este componente parasimpático inerva a las glándulas y a la mucosa, entonces va a estar cerquita de la glándula y mucosa la que va a inervar en la cabeza. Entonces, a partir de la fosa pterigopalatina y del ganglio pterigopalatino, puede seguir tres caminos diferentes como componente parasimpático. Puede formar parte de los nervios palatinos mayor y menores para tener su acción sobre la mucosa del paladar. Esto es el paladar, ¿vale? Puede también inervar a la mucosa de la nariz o mucosa y pequeñas glándulas de la nariz, formando parte de nervios nasales posteriores superiores. Y finalmente puede formar parte del ramo comunicante con el nervio cigomático para inervar a la glándula. Y ya con ese componente ya hemos terminado. Entonces volvemos aquí otra vez a su recorrido intrapetroso. A través del conducto facial, después de la primera rodilla del facial, justo antes de salir por el foramen estilomastoideo, forma como una codadura aquí que se conoce como la segunda rodilla del facial, pero bueno, justo antes de salir, se mete en la cavidad timpánica por su pared posterior, sigue por el conducto, atraviesa el conducto y sale de la cavidad craneal a través de la fisura petrotimpánica.
o fisura de Glasser. Y este es el segundo componente parasimpático. Como hemos dicho que tiene dos componentes, hemos visto ya el primero y este es el segundo. Y este nervio se conoce como la cuerda del tímpano. Entonces sale a través de la fisura y se une al nervio lingual, que es el tercer ramo del trigémino. Proviene del tercer ramo del trigémino, que es el nervio mandibular. Se une al lingual a la altura del músculo hiogloso y lateralmente a ese músculo va a encontrar su ganglio, que va a ser el ganglio submandibular, que va a contener los somas de la segunda neurona postganglionares. ¿Para qué? Pues para inervar a la glándula, que tenemos la glándula submandibular y tenemos aquí la glándula sublingual igual, ¿vale? Y en ese momento se acaba el segundo componente parasimpático. Entonces ya hemos visto el componente parasimpático, como conocemos de antes, cuando vimos el nervio facial y su función motora. Sabemos que da también un ramo digástrico para el vientre posterior del músculo digástrico, también da un ramo para el músculo estiloioideo y llega hasta la glándula parótida, que no la inerva, que la inerva otro músculo, y en ese momento forma un plexo intraparotídeo. Y a partir de ese plexo intraparotídeo se va a dividir en diferentes ramas para inervar a los músculos faciales. Un ramo temporal, un ramo cigomático, un ramo bucal, un ramo marginal mandibular y un ramo cervical. Y con eso ya tenemos el componente motor. Y después vamos a tener también componente sensitivo. El componente sensitivo consta de la sensibilidad del gusto, que la recoge en el paladar. Es decir, que va a seguir exactamente el mismo recorrido que el que seguía su componente parasimpático. Es decir, va a recoger la sensibilidad del paladar, se va a unir a los nervios palatino mayor menores según donde va a recoger la sensibilidad del gusto. Va a pasar por el ganglio, pero como este es un ganglio parasimpático, pues no le sirve. Entonces aquí no va a haber sinapsis. Recordemos que la sensibilidad es una neurona solo. Por lo tanto, hasta aquí van a ser prolongaciones periféricas. Aquí va a encontrar su soma y a partir de aquí va a formar parte del nervio de Brisberg, que es sensitivo, porque el nervio facial es más bien motor en ese punto. Y lo mismo va a pasar con la sensibilidad del gusto de la lengua. Va a recoger la sensibilidad del gusto de 2/3 anteriores del dorso de la lengua y lo va a llevar a través del nervio lingual. El nervio lingual seguirá su camino, pero el componente gustativo va a seguir formando parte de la cuerda del tímpano. Va a pasar por la caja timpánica, por el conducto facial, por la primera rodilla del facial, y igual se va a unir al nervio de Brisberg. Y finalmente, también hay que destacar el nervio auricular posterior, que va a recoger la sensibilidad junto con otro nervio, no lo olvidemos, de la oreja. Pero esta sensibilidad no va a ser solo somática superficial, sino que va a ser sensibilidad de dolor, de temperatura, del tacto epicrítico y protopático. Y entonces igual se va a unir a este nervio, va a pasar por el foramen estilomastoideo, se va a unir al nervio facial y ya se unirá al nervio de Brisberg. Y ya está.